Isaías 48. Vamos a leer Isaías 48 del versículo 1 en adelante, hermanos, hasta llegar al versículo 15, por favor. 48, 1 al 15. Isaías 48, 1 al 15. ¿Me acompañan alternadamente, hermanos? Yo empiezo en el 1, ustedes el 2. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó, ya antes lo dije y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Te lo dije ya hace tiempo antes que sucediera, te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, y no anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó, ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé, y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. El domingo pasado iniciamos esta serie de temas con un pasaje en Jeremías donde nos recuerda que Dios es el alfarero de su pueblo. Cada uno de nosotros escoge delante de Dios ser vasijas moldeables que se dejan formar por el Señor, porque dice Romanos 8 que a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. El propósito de Dios para todos los cristianos es moldearnos a la imagen de Jesucristo. Es hacernos parecidos a Jesús cada día más. Y cada uno de nosotros escoge dejarse moldear por Dios siendo barro en sus manos, flexible, o escoge endurecerse un poco más cada día hasta el momento en que llega a ser como Israel, una vasija dura que no tenía otro remedio para componerla más que romperla y volverla a hacer. Y Dios muchas veces tiene que quebrantarnos para entonces volvernos a hacer, o mejor dicho, para moldearnos como Él quiere que seamos. El mensaje de Isaías, hermanos, que estamos estudiando, que es base para estos temas,
fue una advertencia que se cumplió. Isaías le escribe al pueblo de Israel, dirigido por Dios, en una época en donde este pueblo se caracterizaba por tres cosas. Buscaban a Dios superficialmente, eran duros y obstinados y eran desleales, desobedientes y rebeldes. Habían asumido esta actitud en su corazón y esa actitud tristemente les había llevado a la condición en la que después se encontraron. Porque a través de los años Dios les advirtió, les previno de todo lo que les iba a suceder si ellos seguían con estas actitudes en su corazón y los hechos de idolatría, de impiedad, de alejamiento de Dios, de mala conducta y de tantas cosas en las que Israel cayó, siendo que era el pueblo de Dios. Hasta que ya no hubo más remedio y entonces Dios permitió que cosecharan lo que sembraron. E Israel fue llevado cautivo por Nabucodonosor en el 597 a.C. Podemos leer cualquiera de nosotros la historia de Nabucodonosor II en algún libro de historia o enciclopedia y nos damos cuenta que uno de sus grandes enemigos fue Egipto, a quien derrotó en la batalla de Carquemis, lo cual le abrió a Nabucodonosor II la puerta para conquistar todo el Medio Oriente y establecer el reino neobabilonio. Y una de las ciudades que fue conquistada después de 2 años y medio de asedio fue Jerusalén, y fue quemada, fue destruida, y fueron todas las personas llevadas en exilio, cautivos, a Babilonia, solo dejando a algunos pocos pobres de la tierra. Esa historia la tenemos en los últimos capítulos del libro de Segundo de Reyes y de Segundo de Crónicas, si usted lo puede leer. Israel entonces cosechó lo que sembró y tristemente tuvo que ser llevado cautivo todo ese tiempo. Entró en el horno de aflicción. Israel entró en un horno de aflicción tremendo, en donde fueron desarraigados de su tierra, llevados a una tierra lejana, perdieron todo lo que tenían y entonces tenían que volver a empezar de nuevo. Ninguno de nosotros ha experimentado eso así, pero también espiritualmente nosotros llegamos a entrar en hornos de aflicción, en momentos difíciles en nuestra vida familiar, personal, económica, de nuestras finanzas, matrimonial, de nuestra salud incluso. Y en ese horno de aflicción Dios quiere moldearnos. Cosechamos las consecuencias también de nuestro alejamiento. Cosechamos las consecuencias de nuestra obstinación, nuestra dureza, nuestra deslealtad a Dios, nuestra desobediencia a Él, nuestra superficialidad, así como el pueblo de Israel la tuvo, también nosotros la llegamos a tener. Y llega el momento en el que entonces las consecuencias vienen y debido a nuestra necedad, religiosidad o rebeldía, nos encontramos en situaciones difíciles, tal vez con deudas encima de nosotros, con problemas económicos fuertes, con problemas matrimoniales, con inestabilidad emocional en nosotros. En fin, cada quien sabemos de qué manera Dios está tratando con nosotros, permitiendo que las consecuencias de nuestra rebeldía y desobediencia lleguen con toda su fuerza, y es algo que duele. Por eso estamos viendo estos pasos de restauración. Porque Dios tuvo misericordia de su pueblo, aún en medio de toda esa tristeza, aún en medio de todo ese alejamiento, aún en medio de todo esto que les pasó, que fue muy duro. Dios tuvo misericordia de ellos y les dice en el versículo 9: por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. ¿Me acompañan en el 10, por favor? He aquí te he purificado, y no como a plata,
te he escogido en horno de aflicción por mí. Por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra, no la daré a otro. No obstante que nosotros pasamos por temporadas así, donde las consecuencias de nuestro alejamiento y nuestra rebeldía vienen, Dios en su misericordia está esperando que nosotros reaccionemos y no permite que llegue toda eso que podría venir para que nosotros seamos purificados, como el metal que tiene que ser sometido a altas temperaturas para que las escorias se le vayan, para poder separar lo que está intrínsecamente ahí metido, lo que está entrelazado hasta lo profundo, esas impurezas que tienen que salir. Así que estos temas hemos dicho que son temas de advertencia para todos aquellos que, gracias a Dios, estamos avanzando en la vida cristiana, pero son también de esperanza para todos aquellos que están buscando volver al Señor, restaurarse y recibir ayuda de Dios en medio del horno de prueba en el que ya se encuentran. La advertencia que dimos la vez pasada es muy importante recordarla. ¿La pueden leer conmigo, por favor, hermanos? Estos pasos para la restauración no son una receta de cocina, no se da uno y luego otro, ¿verdad? Explicamos que estos pasos no son una solución rápida donde ya en 2 o 3, como decimos, en 2 o 3 patadas ya todo se compuso. Pues no, porque nos ha llevado mucho tiempo andar lejos de Dios, nos llevó tiempo hacer lo que nosotros queríamos, edificamos algo que ya se cayó porque estaba edificado sobre la arena, ya se vino abajo, pues necesitamos tiempo para volver a restaurarnos. Estos pasos no son entonces instantáneos. Y yo les invitaba a orar a todos el día domingo pasado, pidiéndole a Dios, Señor, pues tómate tu tiempo conmigo, el tiempo que tú necesites que yo esté en el horno de aflicción, que me quede en ese horno de aflicción hasta que yo no sea purificado, hasta que tú no acabes conmigo lo que quieres lograr, hasta que yo no aprenda lo que tú quieres que yo aprenda. Esa es una oración difícil, pero es una oración valiente. Si realmente yo quiero crecer en mi vida cristiana, avanzar y salir del horno de prueba que en gran medida yo me busqué, porque nosotros nos buscamos este tipo de cosas muchas veces. Por esa actitud que en nuestro corazón tenemos de superficialidad, dureza o rebeldía en la cual hemos vivido. Así que, ¿cuál es el primer paso para la restauración? ¿Qué es lo que Dios esperaba que su pueblo hiciera una vez que reconocieran que estaban así porque se habían desviado? Porque ¿saben qué? El pueblo de Israel llegó el momento en que reaccionó, reconoció que se habían desviado, que eran así, rebeldes, duros, superficiales. Lo reconoció. Allá en Babilonia lo llegaron a reconocer, y cuando leyeron el libro de Isaías en las sinagogas que se empezaban a formar en Babilonia y leyeron a Isaías, abrieron los ojos y se dieron cuenta de que Dios ya les había advertido todo esto. Por eso este pasaje de Isaías habla en pasado, cuando las cosas todavía no habían sucedido. Fue una advertencia que quedó escrita y que después pudieron aprovechar. Como nosotros, ojalá que a través de estos estudios recibamos la advertencia de Dios y ojalá que la aprovechemos. ¿Qué esperaba Dios que ellos hicieran para restaurarse? ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos cuando estamos en el horno de aflicción como consecuencia de nuestra simulación, dureza o rebeldía que tuvimos? Primer paso. El primer paso a la restauración es, léanlo conmigo, hermanos, escuchar al Dios vivo y verdadero. ¿Dónde está esto? 48, 12 al 15. Leamos, por favor. 48, 12 al 15. Ahora sí, adelante. Óyeme, Jacob,
y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó, ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado en su camino. Miren, hermanos, amigos, el primer mandamiento que Dios le había dado a Israel, lo habían olvidado. Era algo tan básico el primer mandamiento que Dios le dio a Israel y tan importante que lo perdieron de vista. El mandamiento original al pueblo de Israel no fue que ofrecieran sacrificios, no fue que tuvieran una dieta, ni siquiera que guardaran el sábado. El primer mandamiento para el pueblo de Israel no fue la realización de ritos, ceremonias o acciones. Sencillamente, el primer mandamiento fue escuchar a Dios. ¿Qué dice Jeremías 7? Vamos para allá. Jeremías 7. (21), por favor. Y algunos de estos pasajes están aquí para que si usted no trae Biblia los pueda ver también. Pero nunca se comparará con que alguien le comparta una Biblia. Hermanos, compartamos la Biblia para que puedan ver nuestras visitas lo que estamos estudiando. Jeremías 7:21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo. Por favor, leamos lo que Dios les mandó. Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Ahí estaba Elías. Ahí estaba Eliseo en esa lista que Dios envió durante mucho tiempo. Ahí estaba Micaías. Ahí estaban todos los profetas que fueron enviados. Algunos los mataron, a otros los persiguieron, pero no hicieron caso. O si lo hicieron, fue por muy poco tiempo. Y dice el 26. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que se endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Pero el mandamiento original, versículo 23, ¿cuál era, hermanos? Leamos el 23 otra vez. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblos, y andad en todo camino que os mande. Hermanos, de acuerdo a la porción que estamos estudiando y a otras en la palabra de Dios, volvamos a Isaías 48. Lo que Dios esperaba que su pueblo hiciera es escucharlo. 48:12. Léame, por favor, las dos primeras palabras del versículo. Otra vez. Jacob es uno de los nombres del pueblo de Israel. Y Dios le está diciendo: óyeme.
Hermanos, la restauración comienza con escuchar a Dios a propósito. La restauración de nuestra vida cristiana, el volver a Dios, el acercarnos a Él, el entender su plan para nuestra vida en medio del horno de la aflicción que nosotros nos buscamos, a pesar de nuestro alejamiento, a pesar de nuestra rebeldía del pasado, es escuchar a Dios a propósito. ¿Desde hace cuánto tiempo hemos dejado de escuchar verdaderamente a Dios? Yo le pregunto. ¿Saben que hay personas aquí presentes en esta mañana que están oyendo, pero no están escuchando? Ojalá que tú no seas uno de ellos. Yo fui uno de ellos. Que estuve ahí domingo tras domingo, culto tras culto, y déjenme decirles que si alguien ha ido a muchas reuniones y tiene un rimero así de sermones aquí, ¿verdad? A través de los años soy yo. Porque ahí estaba sentado, ¿verdad? Por ser hijo de pastor, ahí estaba sentado y pues tenía que estar. No había otra opción. Y gracias a Dios que no la había. Y Dios me dio esa bendición, pero llega el momento en el que uno escucha, pero no escucha. Oye, pero uno no hace caso. ¿Desde hace cuánto tiempo has dejado de escuchar a Dios verdaderamente? Esto es algo básico, que por eso estamos postrados, alejados, fríos, con los problemas que traemos, a pesar de ser cristianos incluso de mucho tiempo. No estoy hablando de dejar de asistir al templo, de leer la Biblia. Estas son manifestaciones de ese problema. Porque podemos venir al templo y abrir la Biblia, pero tener oídos sordos a Dios. Me refiero, hermanos, a que nuestro corazón se ha cerrado en escuchar a Dios. Tanto que oímos, pero no entendemos, y mucho menos hacemos lo que Dios quiere. Pero preguntémonos, ¿cómo nos habla Dios? Dios no habla, hermanos, por medio de sueños, visiones u otras cosas. Dios nos habla por medio de su palabra y su Espíritu Santo, que nos recuerda los principios de la palabra de Dios. Para esto, para que Dios nos hable, Dios puede usar también a personas que nos comunican preceptos de la Biblia que necesitamos recordar. Puede usar a tu esposa para hablarte Dios cuando te recuerda principios de la Biblia. Puede usar a nuestros hijos, puede usar a nuestros padres, a los maestros de la Biblia. Incluso Dios puede usar a personas no creyentes para recordarnos lo que la palabra de Dios dice. ¿No escuchaste en el pasado a tus hijos que te decían, papá, eso no está bien delante de Dios? ¿No escuchaste a tus hijos que te decían, mamá, esa actitud no es correcta delante de Dios? ¿No escuchaste a tu esposa, a tu esposo, a los maestros de la Biblia o a otras personas, incluso no creyentes, que decían, oye, eso que estás haciendo está mal? Y es el problema, que hemos cerrado nuestro corazón, quién sabe desde hace cuánto tiempo, a la voz de Dios, a lo que Dios quiere mostrarnos. Dios no hablará, hermanos, actualmente por medio de corazonadas. Dios no habla por medio de sueños, visiones, ni revelaciones. Tampoco Dios nos hablará en lo que queremos oír. Dios nos habla en lo que necesitamos oír, aunque no nos guste o aunque nos duela. No deberíamos, hermanos, estar esperando algo extraordinario o místico suceda para escuchar a Dios. Un accidente, que se rompa la ventana, que algo diferente de lo normal suceda y para entonces reaccionar. La verdad es que las impresiones emocionales, hermanos, que podemos tener pasan.
A veces uno dice, ay, si Dios le mandara a ese hermano una enfermedad o un accidente, reaccionaría. No ande deseando eso, por favor. La verdad es que a veces la impresión emocional de un suceso nos pega y sí, tal vez por unos días está uno buscando a Dios, pero después como el corazón no ha cambiado, como no hemos abierto los oídos, el corazón no se ha abierto a Dios, entonces volvemos a lo mismo de antes. Es por eso que suceden cosas difíciles, cosas malas a nuestro alrededor, recibimos las consecuencias de nuestro alejamiento, de nuestra frialdad, de nuestro pecado. Y a veces parece que no entendemos. Y los primeros días sí estamos tristes, estamos preocupados, hasta le hablamos al pastor, pastor, venga a orar por mí. Hasta abrimos nuestra Biblia, leemos, pero después pasan las semanas, la impresión desaparece y volvemos a lo mismo, porque el problema es que nuestro corazón no se abre a escuchar a Dios. Sencillamente, en vez de estar esperando algo extraordinario, deberíamos tomar la decisión de comenzar a escuchar a Dios de corazón sincero, con oídos y con ojos abiertos en todo lo que quiera decirnos. Y buscar escucharlo de la fuente de su voz, que es la Biblia. Cuando nosotros, hermanos, reconocemos nuestra sordera y ceguera que hemos tenido para escuchar a Dios, para verlo, cuando nos arrepintamos de ella y comencemos a oír a Dios con corazón abierto, Dios nos comenzará a hablar y lo hará tan claro que no tendremos dudas, tan claro, y lo hará en lo que necesitamos. A veces volteamos a ver nuestra situación y la vemos muy complicada porque hay problemas aquí, hay desajustes acá y hasta le preguntamos a Dios, Señor, ¿por dónde empiezo? Porque hay tantas cosas que están en desorden en mi vida. Y hasta buscamos a un pastor, ¿verdad? Y luego vamos con otro pastor a ver qué nos dice y luego vamos con el otro. Y a veces buscando que nos digan lo que queremos escuchar. En vez de abrir tus oídos a lo que Dios tiene que decirte, ponerte a leer la Biblia, escuchar cada mensaje, predicación a la que vienes, tener tu tiempo de estudio del Señor, y entonces Dios te va a mostrar, porque su Espíritu Santo sabe lo que necesitas y sabe cómo estás, y el Señor te va a hablar tan claro que no vas a tener dudas por dónde empezar a corregir tu vida. Pero no estamos escuchando. Y tal vez esto que te estoy diciendo, al rato se te va a olvidar. No vamos a ser restaurados si no escuchamos lo que Dios quiere decirnos. ¿Sabes? Dios es el primer interesado en que lo escuchemos. Por eso es que cuando un cristiano se decide quitar sus oídos cerrados, su corazón cerrado, sus ojos ciegos y abrirlos y decirle, Señor, muéstrame lo que necesito que me muestres, háblame por favor, porque estoy desesperado, estoy en una situación difícil y reconozco mi rebeldía, mi dureza, mi alejamiento, mi superficialidad. Háblame y abre las Escrituras buscando al Señor. El Señor te va a hablar. Hay consecuencias, hermanos, de no escuchar atentamente a Dios. Mire, vamos a Hechos 28, 23, por favor. Y tenemos que ser advertidos de estas consecuencias, son peligrosas. Hechos 28. Y vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así como lo hemos hecho otras veces. Póngase de pie en su lugar, por favor, con su Biblia.
ahí en su lugar, por favor, póngase de pie con su Biblia. Y nada más, voltéese tantito y hay una persona atrás de usted, o dos. Dele la mano, estréchele la mano, por favor. Estréchele la mano. Ahí están sus compañeros de este equipo de trabajo. Siéntese con ellos, por favor. Ahí está su compañero. Siéntese con ellos. Hagan un circulito con sus sillas o nada más voltéenla. Siéntese con ellos. Dos, van a ser como 4, 5 personas. Y vamos a leer este pasaje, por favor. Hechos 28, 23 al 29. Note muy bien, por favor, dos cosas que queremos ver. Dos cosas. Apúntelo ahí en su Biblia, subráyelo ahí en su Biblia. Dos cosas. El estado en que se encontraban estos hombres incrédulos, el estado en que se encontraban y los beneficios de los que se perdieron. Beneficios que se perdieron, porque esos hombres, por su dureza, se perdieron beneficios. Y ya les dije una, ¿verdad? ¿En qué estado estaban estos hombres y qué beneficios se perdieron? Ahí está en Hechos 28, 23 al 29. Vamos a leerlo una vez y luego ustedes lo leen con su grupo. Dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, al apóstol Pablo, que convocó a muchos judíos. Vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que les decía, pero otros no creían. Pablo les compartió a este grupo de judíos el mensaje de Jesucristo. 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Vuelva a leer la porción, por favor, con su grupo, que uno del grupo tome la batuta y lea la porción. Y luego saquen en limpio la condición de estos hombres incrédulos, cómo estaba interiormente, y los beneficios que se perdieron, por favor. Adelante. Solo a Jesús sea la gloria por todo aquello que yo pueda hacer, pues Dios bendijo mi vida mucho más de lo que imaginé. Oh, solo simple yo sería al no reconocer que los triunfos que obtuve suyos son por su poder. Solo en Jesús he de confiar, tan solo he de gloriarme en su bendita cruz. Si puedo hoy caminar la senda de la luz, es porque hallé
gracia y poder solo en Jesús. Solo a Jesús sea la gloria, fue por su gracia que me perdonó y fue por misericordia que viendo mis fracasos me alcanzó. Hoy tan solo quiero honrarle y conocerle más. Dejo atrás todo el pasado, miro a la eternidad. Solo en Jesús he de confiar, tan solo he de gloriarme en su bendita cruz. Si puedo hoy caminar la senda de la luz, es porque hallé gracia y poder solo en Jesús. He de confiar, tan solo he de gloriarme en su bendita cruz. Si puedo hoy caminar la senda de la luz, es porque hallé gracia y poder solo en Jesús. Es porque hallé gracia y poder solo en Jesús. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey.
Miren, hermanos, vamos a repasar la condición de estos hombres incrédulos. Primero, dice en el versículo 27 que estos hombres tenían un corazón engrosado, ¿verdad? Corazón engrosado significa un corazón encallecido, un corazón con callo. ¿Y qué pasa cuando tenemos callo? Cuando tienes callo, no sientes, porque el callo te insensibiliza. Estos hombres tenían un corazón engrosado, encallecido, ya no sentían, ya no escuchaban la palabra, no les entraba. Siguiente, oían pesadamente, como cuando tú escuchas algo como esto. No entiendes. Oyes pesadamente, como cuando apenas te estás despertando en la mañana. Ellos no querían escuchar. También sus ojos estaban cerrados, no querían ver, habían cerrado sus ojos a la realidad de la venida de Cristo, del Mesías, de todas las evidencias, no querían ver. Además, no veían porque no podían hacerlo, porque su corazón estaba mal, entonces no veían más allá. Lo repite, y no oían tampoco. No estaban escuchando lo que Dios quería decirles, no estaban viendo lo que el Señor vino a mostrarles. Como muchas veces nosotros no estamos sintiendo la palabra, no nos llega, nuestro corazón está engrosado, oímos a duras penas, nuestros ojos los cerramos a lo que Dios nos quiere mostrar, no vemos, no oímos. Y lo triste es de lo que se perdieron estos hombres. Dice al final del versículo 27, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan. Por eso no entendemos. Yo no entiendo por qué la Biblia enseña esto. Yo no entiendo esto, que cómo es que Dios me va a proveer. Yo no entiendo por qué Dios no permite esto. Yo no entiendo por qué está prohibido esto. Esas son las palabras de muchos cristianos endurecidos. No entienden. No entienden lo que Dios dice porque no quieren entender. Y se rebelan contra lo que Dios dice y claramente Dios nos dice en su palabra y así viven. No quieren entender. Además, no quieren convertirse. Fíjese, si yo no entiendo la palabra, si no la recibo en mi corazón, ¿cómo me voy a convertir? O sea, ¿cómo voy a dar la media vuelta? ¿Cómo voy a corregir mi vida? Si voy caminando en un camino, Dios me dice una cosa, mi esposa me dice otra, mis hijos me dicen otra, las circunstancias me dicen otra, y voy caminando y mi corazón está duro, mis ojos cerrados, mis ojos también, mis oídos cerrados, y voy en el mismo camino equivocado. Allá están las malas consecuencias y voy avanzando y Dios me habla de muchas maneras y no lo escucho, por lo tanto no entiendo y no puedo hacer esto. No puedo convertirme y corregir mi vida y entonces empezar a caminarla bien, porque no oigo, porque no quiero escuchar. Y sigo en el mismo camino hasta que llego al agujero en el que caemos, en el que nos encontramos. Estos hombres, lo más triste de todo, es que no podían ser sanados por Dios. Como no escuchaban, no entendían, no se convertían, entonces no podían ser sanados de su amargura, sanados de su tristeza, sanados de sus temores, sanados de tantas cosas que nuestro corazón necesita sanarnos. Y en el caso de ellos, tampoco fueron sanados de la salvación eterna. No recibieron la sanidad eterna, o sea, la salvación eterna. Porque la palabra salvación también se puede traducir salud. Por eso
nosotros no sanamos, hermanos. Dios quiere sanar nuestra vida, nuestro corazón, incluso hasta físicamente. Él nos puede sanar, pero si nosotros no lo escuchamos, no vamos a entender lo que Él quiere, no nos vamos a convertir, no vamos a corregir nuestra vida y por lo tanto no recibiremos el beneficio de ser sanados en todas las áreas que necesitamos. Por eso es tan grave no escuchar. Por eso la restauración, hermanos, comienza por oír a Dios de todo corazón. Esta porción que acabamos de leer se repite 4 veces en toda la Biblia. Es de las porciones que más se repiten en la Biblia. La repite Mateo, la repite Marcos, la repite Lucas, la repite Juan y la repite Lucas en Hechos. Porque es muy importante. Si no aprendemos, hermanos, a escuchar a Dios, no entenderemos, no cambiaremos, ni vamos a sanar. Pero si lo hacemos, si usted y yo aprendemos a escuchar a Dios, entonces los beneficios van a venir. Entenderemos de corazón lo que Dios quiere decirnos, podremos convertirnos, o sea, dar marcha atrás del camino equivocado que llevábamos. Comenzaremos a cambiar, seremos curados, tendremos salud emocional, espiritual y hasta física por la obra de Dios, si así lo quiere. ¿Cuántos de nosotros estamos escuchando verdaderamente a Dios? Veamos el siguiente punto con el que cerraremos. ¿Pueden voltear su silla? Vamos a Isaías 48. Isaías 48. ¿Me acompañan a leer el versículo 12 y 13, por favor? Isaías 48, 12 y 13, por favor. ¿Qué dice? La gramática bíblica, hermanos, está escrita así por algo. Las repeticiones de las frases, conceptos, tienen un lugar. Dios permitió que se escribiera así porque Él nos está comunicando un mensaje. No hay frases que estén de más o que estén repetidas para adornar el texto. Dios está hablando a su pueblo como nos habla hoy y nos dice: óyeme, Jacob. Primer paso de la restauración, ¿verdad? Pero hay algo más. Y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. ¿Por qué Dios se presenta aquí como el primero, el postrero, como el que fundó la tierra y su mano derecha midió los cielos? ¿Por qué Dios le habla en esos términos a su pueblo? ¿Qué no Israel ya conocía al Dios verdadero? Hermanos, en el tiempo de Israel, la creencia sincera en Dios competía con la creencia equivocada en otros dioses. Israel claudicaba, era indeciso entre entregarse a creer en Jehová o creer en los dioses paganos como Baal, Berit, Moloc, Astarte, Acera. Israel estaba indeciso, creo en Dios o creo en esos dioses, en una época donde había
muchos dioses paganos. Dios entonces se presenta a su pueblo repetidamente en la Biblia como el Dios único, el Dios sin igual, incomparable y salvador, para que su pueblo decidiera creer en Él solamente y se entregara a Él. Mire, 43:10. ¿Cómo aquí en Isaías Dios le repite a su pueblo qué clase de Dios es? Que Dios es el único, sin igual, incomparable. 43:10, léalo por favor, 10 al 13. ¿Qué dice? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Antes que hubiera día, yo era, y no hay de en mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? 44:6, hermanos. 44:6. Vea cómo Dios se presenta a su pueblo como el único Dios y que dice que no hay más que ese Dios. 44:6 al 8, ¿me acompañan? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago yo desde que establecía el pueblo antiguo. Anúncienle lo por venir y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Y el 46, hermanos. Capítulo 46. Versículo 9 y 10. Se los leo. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermanos, en esta porción que estamos estudiando se está presentando al Dios vivo y verdadero, y presenta a Dios con dos características tremendas. Primero habla de su omnipotencia. Volvamos a Isaías 48, versículo 12. Dice, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Imagínense la mano gigantesca de Dios midiendo los cielos con su mano. Dios se presenta como el Dios todopoderoso, y también Dios se presenta como el Dios que todo lo sabe, porque dice 14, juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre vosotros que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Dios se presenta con su cualidad de omnisciente, o sea, sabiduría infinita, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Y se evidencia porque le está anunciando a su pueblo lo que vendría. Tenemos que preguntarnos cosas cuando estamos estudiando la Biblia. Dice aquí,
juntaos todos vosotros y oíd. Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. ¿A quién se refiere? Isaías escribe esto, inspirado por Dios, aproximadamente 100 años antes de que Nabucodonosor los llevara cautivos. Caldeos, Babilonia, la capital del reino de Nabucodonosor. Caldeos, el pueblo de Nabucodonosor. Pero aquí Dios les está anticipando a los israelitas que aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Y luego les dice, yo hablé y le llamé y le traje, será prosperado su camino. ¿A quién se refiere? Se refiere al que conquistó a los babilonios, hermanos. Aquí se hace referencia a aquel que conquistaría Babilonia, es decir, Ciro el Grande. Ciro el Grande fue el rey que conquistó Babilonia en 539 a.C. Aproximadamente 160 años después de que Isaías escribiera estas palabras. Ciro terminó con el reino, con el imperio babilónico. Instaló el imperio medo-persa y además fue él quien devolvió libertad a los judíos y mandó que la casa de Dios en Jerusalén fuera reedificada. Eso lo vemos en Esdras capítulo 1 y Esdras capítulo 6. Isaías había hablado todo esto en una profecía anterior. Si usted lo estudia en el capítulo 45, se menciona el nombre de Ciro y le dice, Ciro, mi amado, mi siervo, yo te envié, aunque tú no me conociste. ¿Quién iba a saber, hermanos, estos detalles de la historia? ¿Quién iba a saber estos detalles de la historia para decírselo a su pueblo antes de que sucediera? El gran Dios que tenemos, hermanos, se deja ver por medio de todas las profecías cumplidas, cosa que nadie más podía saber. Nadie más puede dirigir el curso de la historia a sus propósitos eternos, sino solo el Dios vivo y verdadero. Él es el Dios a quien debemos creer y en quien debemos confiar. Entonces pregúntate a ti mismo, quiero preguntarte, hermanos, ¿verdaderamente crees en el Dios omnipotente y omnisciente? ¿O tienes dudas al respecto? ¿Sabes de Dios, pero no has dado el paso de confiar en Él verdaderamente? Si realmente creemos en Dios, tenemos que vivir como si creyéramos, hermanos. La incredulidad o falta de fe en un Dios vivo, verdadero, que existe, que está operando en el mundo ahora mismo, es una de las cosas fundamentales que nos lleva al alejamiento en que nos encontramos, que nos lleva al cristianismo débil en el que estamos, al cristianismo mediocre, porque en la práctica, hermanos, muchas veces no estamos creyendo que Dios realmente exista. No estoy creyendo que Dios realmente pueda obrar en mi vida, obrar en mi carácter, obrar en mi matrimonio, obrar en mi trabajo. No creo que Dios realmente pueda cumplir sus promesas de proveerme. No creo que Dios realmente pueda darme la esposa que necesito. No creo y no creo y no creo, aunque de dientes para afuera venimos y lo decimos, hasta lo cantamos. Este es una gran raíz de problema en la vida de muchos cristianos. No estamos creyendo de corazón en el Dios vivo y verdadero. Si vamos a ser restaurados por Dios, debemos comenzar a creer verdaderamente de todo corazón y no solamente decir que creemos. Tú y yo tenemos que tomar la decisión constante de creer en medio de un mundo que no cree. ¿No es así? Este mundo que vivimos, hermanos, no cree.
¿Cuántas veces ha oído mencionar a Dios y la confianza en Dios en la boca de los políticos? ¿Cuántas veces ha oído mencionar a Dios y su confianza en Dios en la boca de los líderes sociales? Vivimos en un mundo que no está confiando en Dios y no es fácil creer en Dios porque muchos no creen y nos dejamos llevar por eso. Pero también estamos enfrentando circunstancias que parecen indicarnos que Dios no existe. Tenemos que decidir confiar en Dios ante las circunstancias que nos están diciendo día con día que Dios no existe. Nos enteramos de guerra, nos enteramos que líderes hacen y deshacen, nos enteramos de que asesinatos no se aclaran, nos enteramos de un montón de cosas y parece que esas circunstancias nos están diciendo, ¿ya ves? Dios no existe, porque si Dios existiera, haría algo al respecto. Y empezamos a sentir dentro de nosotros mismos un vacío, una soledad, como si Dios no existiera, no estuviera activo, no estuviera interesado en nosotros. Este es el gran desafío que usted y yo tenemos en estos tiempos, el desafío de creer de corazón en medio de la aflicción en la que nos encontramos debido a nuestra superficialidad, dureza o desobediencia. Este es uno de los asuntos de raíz que se han debilitado en nuestra mente y corazón. La realidad de la existencia del Dios único que está operando en este mundo, que nos ama, que tiene cualidades excepcionales y nos ha dejado evidencias de que confiemos en Él plenamente, como por ejemplo esta, Salmo 146. Salmo 146. Dice, alaba alma mía a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni hijo del hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Pueden leer ustedes del 5 al 10, por favor, hermanos? Bienaventurado. Miren las evidencias que Dios nos ha dejado de su grandeza. Dice el versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y empieza diciendo, la primer cualidad de Dios, ¿cuál es? ¿Esa qué cualidad es? Él es creador. Dice, yo hice los cielos y la tierra. Pero vivimos en un mundo donde nos están diciendo, los cielos y la tierra se hicieron solos. Evolución. ¿Qué va a creer usted? ¿Creación o evolución? Por eso la fe ha disminuido en estos tiempos, porque mucha gente está creyendo las supuestas conclusiones de la ciencia, que no son más que cientismo, porque no está basado en todos los hechos esas conclusiones. Más que nada es una filosofía materialista que está atrás de esas conclusiones de que el universo vino a ser solo. Dios es el creador, hermanos. Pero luego dice, el que guarda verdad para siempre, Dios es veraz.
Luego dice que hace justicia a los agraviados. Dios hace justicia a los agraviados. A los que están siendo acusados falsamente, Dios puede hacerles justicia. A los que han sido ofendidos. Dios alimenta a los hambrientos, dice. Da pan a los hambrientos. Dios puede alimentar a los que tienen hambre. Nuestro Dios libera a los cautivos. Dios puede liberar a los que están esclavizados, sea en vicios, sea en deudas, lo que sea, Dios puede liberarlos. Dios abre los ojos a los ciegos. Dios puede abrir los ojos de aquellos que no ven o de que no quieren ver. Dios levanta a los caídos. Bendito sea su nombre. Nos ha levantado muchas veces a nosotros. Él levanta a los caídos. Además, Él ama a los justos. Su amor no ha cambiado hacia todos nosotros. Guarda también a los extranjeros, ¿no dice el versículo 9? Guarda a los extranjeros, aquellos que andan en otro país, Dios los guarda. Dios guarda al huérfano y a la viuda. Los huérfanos y viudas tienen la protección de Dios. Dios trastorna, dice ahí, trastorna el camino de los impíos. Los trastorna. Y además, versículo 10. ¿Qué otra cualidad de Dios? El Señor reina. Está en los controles, hermanos, Dios. Aunque parece que este mundo se sale del control de Dios, Dios sigue teniendo control de todo. Este pasaje de la Biblia, hermanos, es uno de tantos que nos dicen cómo es Dios y nos da razones de peso para confiar en Él, para creer en Él. En nadie más deberíamos de confiar. Entonces, yo te pregunto, hermano, ¿has estado creyendo estas cualidades de Dios o tienes dudas? A ver, léela otra vez. ¿Crees en esta lista o tienes tus dudas de que Dios lo puede hacer? Si eres honesto contigo mismo, tienes que reconocer, como yo lo tuve que reconocer en el pasado, que yo no estaba confiando plenamente en este Dios. Y mi fe era tan pequeñita porque no estaba realmente creyendo y confiando en que Dios puede hacer todo esto. Lo que sucede en el mundo, hermanos, porque alguien se estará preguntando, ¿y qué hay con la hambruna que sufre mucha gente? Lo que sucede en el mundo no es culpa de Dios, ¿sabía? A veces parece que Dios no hace nada para arreglar lo que está mal a nuestro alrededor, como por ejemplo la hambruna que sufren muchas personas en ciertas partes del mundo. Pero el problema no es que Dios no pueda intervenir, no es que Dios no pueda dar de comer. El problema es el libre albedrío humano que actúa sin Dios. El problema es que el hombre no busca al Dios verdadero para refugiarse en Él. Y puedo decirle que si una persona allá con hambre verdadera clama a Dios y se entrega a Dios y confía en Él, Dios le da de comer ese día. Porque Dios es fiel y no defrauda a los que creen en Él y confían en Él. Si la situación está así en otros lugares, si en nuestro país está la situación tan mal con el crimen y la violencia, es porque las autoridades y los que ejercen las leyes no están confiando en que Dios puede ayudarles a castigar al malo, no están confiando en que Dios puede ayudarles a perseguir y a encontrar a los que mataron a los 42. No están confiando en eso, confían en otras cosas, menos en Dios. Dios no defrauda a los que confían en Él porque Él lo puede todo. La pregunta es, ¿estoy confiando en Dios o no? Cuando alguien confía en Él,
donde quiera que esté y aunque se encuentre en las peores circunstancias, Dios hará lo que debe hacer. Sin embargo, el cómo lo hará, déjaselo a Dios. Déjale a Dios el cómo. Porque a veces nos preguntamos, sí, pero ¿cómo va Dios esto? ¿Y cómo me va a guardar Dios? ¿Me va a levantar que estoy caído? ¿Cómo me va a sacar y me va a liberar de estas cadenas que tengo? Déjale el cómo a Dios, tú entrégate a Él. Tú confía en Él y haz lo que está de tu parte hacer, lo que Dios te instruye a hacer. Recordemos, hermanos, Dios no podrá hacer milagros si no confiamos plenamente en Él. Así como Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, precisamente ¿por qué? Porque no creían. Tristemente la Biblia dice, y no pudo hacer ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, y es que no es que Dios no pueda hacer milagros, es que ¿de qué le sirve al hombre incrédulo que Dios le haga milagros? Dígame, ¿de qué le sirve al hombre incrédulo que no quiere creer que el Dios le haga milagros? ¿De qué le sirve? Por eso Dios no los hace, porque eso no le va a hacer cambiar. Primero necesitamos decidirnos a creer en este gran Dios que tenemos y entonces podremos ver todo lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Y si es necesario que haga milagros, los va a hacer, porque Él lo puede todo. Tenemos que convencernos de eso en este mundo de tanta incredulidad que nos está rodeando y que nos está tratando de asfixiar. Tenemos que decidirnos, o voy a confiar en Dios, o confío en el peje, o confío en otras autoridades, o confío en la economía. ¿En quién voy a confiar? Tal vez le da risa, pero hay mucha gente que ahorita está confiando en ese hombre. Yo no confío en ese hombre, yo confío en Dios. Y oro por ese hombre, que Dios le dé sabiduría, que es lo que debemos de hacer. Pero ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde la has puesto? Necesitamos reconocer que otros dioses se han subido a nuestro corazón. Los hemos puesto ahí. Como en aquellos tiempos, también ahora, la creencia y la confianza en Dios compite con otros dioses en los cuales el hombre moderno confía. Estos sustitutos parecen muy poderosos, muy exitosos, muy liberadores, muy convenientes, muy seguros, pero no se comparan con el gran Dios que tenemos. Necesitamos reconocer, hermanos, y tú que me estás escuchando esta grabación o este video dentro de un año, 5, 10, no lo sé, necesitas reconocer que has puesto tu confianza en otras cosas y no a Dios, y entonces has desplazado a Dios del lugar que Dios merece en tu vida, el primer lugar, y lo has desplazado para poner ahí encima tu propia opinión. Has puesto encima tus habilidades, has puesto como tu Dios tu fuerza de voluntad. Te crees muy fuerte de voluntad para hacer lo que te propones. Has puesto el conocimiento primero, has confiado en tu dinero, has confiado en la empresa donde estás confiando en que esa empresa pues siempre va a ser como es y que puedes confiar tu futuro económico en ella. Estás confiando tal vez en los amigos, has puesto tu confianza en las influencias que tiene o incluso en la suerte. Esto se llama idolatría. Cuando desplazamos del centro de nuestra confianza a Dios y lo ponemos en otras personas, en otras cosas o en nosotros mismos. Esta idolatría nos ha llevado a vivir como si Dios no existiera. Esta confianza en otras cosas te ha llevado a vivir como si Dios no pudiera intervenir en tu vida. Y por dentro de tu corazón estás como estas personas, adorando, dándole culto, dándole honor y confiando en esos dioses que para ti son más importantes y sí te pueden resolver para ti tus problemas.
Vives como si Dios no estuviera en tu vida, como si Dios no existiera o como si Dios fuera un accesorio para los domingos. Esto es lo que nuestros hechos dicen realmente, aunque los labios digan que creemos en Dios. Piensa un momento, hermano. ¿En qué otras cosas has puesto tu confianza? ¿Cuáles dioses has puesto primero en tu vida? Esto no es fácil de reconocer, porque muchas veces por mucho tiempo hemos puesto nuestra confianza en algún área de nuestra vida, en vez de Dios, la hemos puesto en otras cosas. Y hasta ahorita, esos dioses no nos han fallado. Espérate un tiempo, porque van a fallar. Y te van a alejar más de Dios. No podremos despojarnos de nuestra dependencia de estos sustitutos, porque esos son sustitutos de Dios, a menos que nos arrepintamos de nuestra incredulidad, derribemos a esos dioses en quien hemos confiado y decidamos creer en el Dios verdadero, vivo, activo en este mundo, omnisciente y omnipotente que tenemos. No encontraremos restauración si no confiamos en el Dios vivo y verdadero. ¿Por qué es tan importante creer en Dios? Porque al creer en Dios de todo corazón y bajar esos dioses en los que hemos puesto nuestra confianza para que nos resuelvan nuestros problemas, para que nos saquen de nuestra situación, y realmente nos entregamos a confiar y le decimos: Señor, estoy rodeado de incredulidad, en otros tiempos no he creído, pero decido creer en ti, que tú estás vivo y estás activo en este mundo. Es más, actualmente estás obrando en mi vida, en mi familia, estás obrando en todo lugar. Decido creer, y cuando decidimos creer, siguiente paso, podemos confiar en Él y vivir confiados, no desconfiados. Y cuando decido confiar en Dios, en este gran Dios que tengo, ¿qué hago? Obedezco. ¿Sabe por qué no llegamos a la última parte de este diagrama? Porque lo primero está mal. No estamos creyendo en Dios de todo corazón. Decimos creerlo. En las reuniones nos preguntan y sí, la gente nos saca el tema y lo mencionamos, pero realmente no lo hemos puesto en nuestro corazón y no nos hemos decidido confiar en Él. Porque si confiamos, entonces obedeceremos. A menos que comencemos a confiar, hermanos, plenamente en el Señor, no podremos ser purificados ni refinados en medio del horno de fuego, de prueba en que te encuentras. Dios no va a quitar de nosotros lo que necesitamos. Dios no nos va a quitar las escorias en este tiempo difícil por el que estás pasando. Dios no va a mejorar tu carácter. Dios no va a enseñarte todo lo que necesitas enseñar a menos que decidas confiar. No verás sus beneficios porque no crees, y porque no crees no confías, y porque no confías no obedeces. Pero cuando decidimos constantemente creer y confiar plenamente, llegamos a la obediencia, y cuando Dios nos dice haz esto, no hagas esto, lo hacemos, y como resultado el rumbo de nuestra vida cambiará para bien. Hermano, dos cosas para la restauración: escuchar a Dios de todo corazón
creyendo en el Dios vivo y verdadero, activo, real, con todas estas cualidades y más que acabamos de recordar. ¿Quieres levantarte del estado caído en que te encuentras? Salir de la situación que estás viviendo como consecuencia de tu alejamiento, de tu dureza, superficialidad, rebeldía. Decide confiar, decide escuchar al Señor con corazón abierto y Él te va a hablar y Él te va a mostrar y cree que Él puede hacerlo todo. Pongámonos de pie para hacer oración. Señor, te pido en esta mañana que si hay alguien aquí que necesita tomar determinaciones respecto a su vida, respecto a su andar, respecto a su relación contigo, las tome hoy. Que los dioses en que hemos confiado los podemos derribar en nuestro corazón y podamos con tu ayuda ponerte en primer lugar y confiar en ti para obedecerte y creer que tú lo harás todo y lo puedes hacer todo lo que has prometido, aunque estamos rodeados de un mundo que no te cree, que no te toma en cuenta, de un mundo que no quiere reconocer que tú existes y que estás vivo y activo. A pesar de las circunstancias que nos rodean y que nos quieren señalar que Dios no existe y que Dios no está activo o que nos ha abandonado, ayúdanos a no hacer caso de eso, porque tú estás cumpliendo tus propósitos eternos, aunque el hombre está haciendo mal las cosas usando su libre voluntad que tú le diste. Si hay alguien aquí que necesita abrir sus oídos para escucharte, creer de todo corazón en ti, lo empiece a hacer el día de hoy. Y si hay alguien que no te tiene como Salvador, también te pido que tú obres en su vida.